Hola, bienvenidos a una nueva clase de educación para la ciudadanía. El día de hoy les he preparado un tema muy interesante. Vamos a tratar acerca de las dos primeras cartas constitucionales de nuestro país. Para eso me gustaría empezar compartiendo con ustedes pantalla para poder definir la destreza que quiero alcanzar el día de hoy. Bien, nuestra destreza es la siguiente. Vamos a comparar las cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de la ciudadanía. Para poder abarcar esta destreza que quiero lograr con ustedes, he dividido esto en dos subtemas. Primero, la Constitución de 1830, los derechos que la reconoce, y la Constitución de 1906. Para esto me gustaría que tomen ustedes apunte, preparen sus cuadernos, preparen sus cartucheras, porque vamos a ir juntos armando un cuadro comparativo en la pizarra. Empezamos. Como primer punto, nosotros tenemos la Constitución de 1830 y los derechos. Recordemos que luego de la separación de la Gran Colombia, nuestro país se consolida como una nueva república. Esto se da prácticamente en el año de 1830. Para nosotros poder empezar con nuestra vida republicana, tuvimos que elegir no mediante votación directa, sino mediante una votación representativa donde algunos altos mandos militares decidieron con qué presidente iba a iniciar nuestra vida constitucional, es decir, con qué presidente iba a iniciar la vida republicana del Ecuador. Y es así como se elige como presidente a Juan José Flores, de nacionalidad venezolana. Acá nosotros debemos tomar en cuenta que nuestra primera constitución fue una constitución elaborada por los criollos. Recuerden que el proceso de revolución por nuestra independencia fue auspiciada por dichos personajes. Ellos fueron prácticamente los que crearon las estrategias, los que alzaron los ideales de libertad y quienes financiaron todo el costo de los armamentos. Por ende, la primera constitución de nuestro país no atendía las necesidades del pueblo, sino más bien era una forma que se iba a establecer para un gobierno a base de las necesidades de los criollos. Miren, nuestro primer presidente, Juan José Flores. Y nos preguntaremos, ¿por qué un venezolano ocupó el cargo de primer mandatario en nuestra nación? Juan José Flores fue prácticamente uno de los soldados o la mano derecha de Simón Bolívar. Y recuerde que Simón Bolívar luchó por todo el sueño de la libertad de América del Sur. Es decir, con la muerte de Simón Bolívar y la muerte de Antonio José de Sucre, que iba a ser la persona que mantuviera el legado de Bolívar, la persona más cercana y más próxima de mayor confianza era Juan José Flores. Él era un militar desde los 14 años de edad. Bien, pues mire, nosotros debemos saber que la Constitución está conformada por una parte dogmática y la otra parte orgánica. ¿Qué es la parte dogmática? La parte dogmática tiene que ver con la ideología, es decir, abarca los derechos, abarca las garantías, abarca todos los lineamientos que tienen que ver con la ideología, la parte dogmática. Y la parte orgánica es aquella, en cambio, como nos dice aquí el texto y nos indica, es aquella que se basa en el ámbito de la estructura del Estado, es decir, cómo se encuentra conformado el Estado. Y de esta manera nosotros podemos decir que como primer punto teníamos algunos lineamientos que se crean en la primera Constitución. Como primer punto nosotros podemos decir que para ser un ciudadano ecuatoriano debían ser varones y tener más de 21 años o estar casados. Si las personas no eran varones y no tenían más de 21 años o no estaban casados, automáticamente no eran considerados ciudadanos ecuatorianos y no tenían derechos. Primer punto. Segundo punto.
para ser un ciudadano, también necesitaban tener una propiedad de aproximadamente 300 pesos. Es decir, no cualquier persona de clase social media o clase social baja podía hacerse acreedor a los derechos como considerado un ciudadano. No podemos hablar de ciudadanas porque solamente debían ser varones. Mire, aquí tenemos una propiedad de 300 pesos. Se pedía que para ser ciudadanos tengan una profesión útil, es decir, una profesión sin sujeción, que no estén sujetos o que no sean empleados de nadie. Para ser un ciudadano yo debía ser el dueño de mi propio negocio. Si yo era empleado, automáticamente no tenía ningún tipo de posibilidad de convertirme en un ciudadano. Otro de los puntos importantes es que los ciudadanos eran aquellas personas que obtenían cierto tipo de derechos. Y es aquí donde quedan excluidos por completo mujeres, niños, afros, montubios, cholos. Todo este grupo de personas no era considerado como ciudadanos, por lo tanto, estaban excluidos de cualquier tipo de participación política. Mire, prácticamente al inicio nuestro país tuvo muchísimas trabas para beneficiar a sus habitantes. Y me preguntarán, profe, ¿se podía perder la ciudadanía? Pues sí, la ciudadanía se podía perder en algunos contextos. Cuando una persona perdía la ciudadanía, cuando esta persona había cometido algún delito. Automáticamente, aunque cumpliera todos estos requisitos, esa persona era excluida de la ciudadanía y obviamente se limitaba a los derechos. ¿Cuándo más una persona era excluida de la ciudadanía? Cuando una persona era declarada un vago, es decir, un ente no productivo para la sociedad. Cuando una persona era declarado un borracho consecuente, es decir, un alcohólico, lo que nosotros actualmente conocemos como los alcohólicos. Cuando una persona moralmente no estaba preparada para dar el ejemplo a los demás, también se encontraba excluida de ciertos beneficios, es decir, se le retiraba la ciudadanía. Tenemos aquí algo bastante interesante que nos dice y me gustaría compartir con ustedes. Acá nos dice que cuando una persona era también considerada como incapacitada mental, se le quitaba el proceso de ciudadanía. Y es aquí donde jugaba muchísimo y era muy importante la colaboración de la familia, porque muchas veces los familiares, para poder quedarse con los bienes del padre, o los bienes del padre, podríamos decir, declaraban y ellos decían, nuestro padre está incompetente mental, nuestro padre no está en sus cabales, por lo tanto se le retiraba la ciudadanía y al no ser un ciudadano se le entregaba los bienes a sus hijos. Miren cómo de cierta manera jugaba un poco en contra de este aspecto. Y es aquí donde aparecen por primera vez las funciones del Estado. Y las funciones del Estado se dividieron en tres. Tenemos. La primera es la función ejecutiva. Miren, esta función ejecutiva estaba integrada por el presidente de la República. En ese tiempo, el primer presidente, Juan José Flores. Estaba integrada también por el vicepresidente, estaba integrada por los corregidores electorales, por los electores parroquiales, por gobernadores, y esta función se encargaba prácticamente de la organización de todo lo que tiene que ver con el país. Yo les he puesto el Ejecutivo, una foto de nuestro actual presidente, pero el Ejecutivo nace con la presidencia de Juan José Flores. Miren, tenemos nuestro primer poder o nuestra primera función. Después tenemos nosotros el poder o la función legislativa. ¿Quiénes integraban esta función? La integraban los diputados, la integraban también
representantes del Estado y ellos eran prácticamente quienes tomaban decisiones para saber quién iba a ser el próximo presidente, para saber quién iba a ser el próximo vicepresidente. Es decir, los ciudadanos todavía no tenían derecho al sufragio electoral. Quienes se encargaban de elegir al próximo mandatario y a todas las personas que iban a trabajar detrás de este personaje era prácticamente los diputados, lo que ahora nosotros conocemos como la Asamblea Nacional. En ese tiempo tenía otro nombre, eran los diputados. Miren. Y tenemos también el poder judicial. Este poder estaba integrado por los jueces de la Alta Corte de Justicia. Es decir, ellos eran quienes impartían la justicia. De igual manera estaba conformada por los tribunales. Actualmente nosotros tenemos la Corte Nacional de Justicia que se encarga de todo el ámbito jurídico. Mire, aquí tenemos. Perfecto. Ahora vamos a empezar a comparar con la Constitución de 1861. Y esta Constitución tuvo ya otro representante. Su representante fue Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno prácticamente decide elaborar una nueva Carta Constitucional en base a su ideología. Él tenía una ideología muy conservadora. ¿Qué quiere decir conservadora? Que estaba netamente arraigada a la religión católica. Por lo tanto, le da cierto tipo de poder y de potestad a la Iglesia Católica sobre las decisiones del Estado. Mire, de esa manera nosotros vamos a estudiar cómo se modifica la Constitución y la vida de las personas también empieza a cambiar. Como primer punto, nosotros podemos decir que elimina la posesión de propiedad de 300 pesos. Es decir, para ser un ciudadano ya no necesitaba tener una propiedad de 300 pesos. A favor o en contra del pueblo, esto fue a favor, porque no todos tenían esa suma de dinero en propiedades. Punto positivo. Él nos modifica también y hace una abolición para la pena de muerte para los delitos públicos. Es decir, él suprime la pena de muerte para los actos de corrupción dentro del gobierno. A favor o en contra, esto nos jugó muy en contra porque antes los funcionarios públicos tenían miedo a ser asesinados por delitos de corrupción y evitaban en su totalidad. Cuando se da la abolición de esto, prácticamente empezó el proceso de corrupción más fuerte. Otro punto importante es que él declara que nosotros no tenemos ningún tipo de sujeción a otra nación. Es decir, somos un país libre y soberano, capaz de tomar nuestras propias decisiones. A favor, en contra, a favor, porque esto nos dio autonomía para nosotros tener el control absoluto sobre nuestro país, sin la intervención de terceros. Con este punto anterior que vimos, logra fortalecer nuestra identidad como país. Logra que nosotros nos sintamos dueños de nuestro territorio y que nadie, absolutamente nadie, tenga que intervenir en nuestras decisiones. Mantiene que para ser ciudadano debe ser varones de 21 años o deben estar casados. Él aumenta algo muy importante donde él dice que solo pueden votar quienes son ciudadanos. Aquí ya se agrega el sufragio electoral, es decir, los ciudadanos pudimos por primera vez
elegir nuestro representante de una forma democrática directa. Es decir, yo elijo qué persona va a ir al poder y no un grupo de diputados me va a dar eligiendo según su conveniencia. No, nosotros como pueblo somos quienes tenemos participación en dicha decisión. Aquí también él aumenta y nos dice también que respeta la libertad de pensamiento, de prensa y de religión, siempre y cuando esto no se vaya en contra de los principios morales. Nos menciona también a nosotros que para votar deben hacerlo solamente ciudadanos libres. Para ser electo como autoridad, para posesionarse en un puesto representativo, debe tener 500 pesos en propiedades. ¿Por qué hace esta propuesta? Porque Gabriel García Moreno pensaba que si una persona tiene suficiente dinero y tiene suficientes propiedades, no va a tener la necesidad de realizar actos de corrupción y mucho menos robos. De tal manera que, mire, esta fue una estrategia que utilizó Gabriel García Moreno, pero lamentablemente no funcionó. Él aumenta también algo aquí y dice que para ser ciudadano debían saber leer y escribir. Con este aspecto de leer y escribir, le quitó muchísimo acceso a ser ciudadano a una persona del pueblo prácticamente, porque la gente del pueblo prácticamente, como ya les había dicho, no tenían acceso a la educación. La educación antes era un lujo. Y algo también muy importante, mire, él le entrega el poder a la Iglesia Católica y le hace la institución más importante que dirija la educación. Es decir, la educación pública es entregada a manos de la Iglesia. Cuando Gabriel García Moreno decide entregar la educación pública a manos de la Iglesia, prácticamente le estaba entregando el poder, le estaba entregando la formación de los ciudadanos. Se declara también la religión católica como la religión oficial del Ecuador y es así donde le vincula al Estado con la Iglesia. Y prácticamente los ciudadanos empezamos a vivir una vida de sumisión, porque la Iglesia Católica cobraba los diezmos, cobraba las primicias, cobraba muchas veces parte de los impuestos eran llevados a esta organización, empezó a tener un gran poder y una gran relevancia, y la gente del pueblo, por temor a lo que los religiosos decían, hacían lo que ellos les pedían. Entonces, mire, prácticamente nosotros hemos visto ya una comparación entre los primeros lineamientos de la Constitución de 1830 a cargo de Juan José Flores y la Constitución de 1861 a cargo de Gabriel García Moreno. Hemos ya visto cuáles han sido las variantes. A su criterio, juzguen qué constitución serviría más. Recuerda que estamos hablando de un proceso histórico, cuando nuestro país recién empezó a conformarse como tal. Fueron las primeras leyes, fueron los primeros derechos, fueron las primeras funciones del Estado que se crearon para poder controlarlo y que de esta manera funcione excelente. Entonces, miren, el día de hoy me gustaría, para poder terminar esta clase, compartirles dos videos donde nos hablan acerca de los dos presidentes que acabamos de ver. Son videos cortos que nos van a despejar un poquito más la mente. Les voy a compartir, espero que pongan muchísima atención para luego poder analizarlos. Listo. Franklin TV presenta Etapa Republicana, primer periodo, 1831. Gabriel García Moreno, modelo educativo. Ay, les voy a pedir mil disculpas porque les puse primero Gabriel García Moreno y primero debemos ir con Juan José Flores. Así que
empezamos con nuestro primer presidente. El bienestar del pueblo, sino que el poder se concentre en las clases altas y de que de alguna forma lo que Flores buscaba era mantener su poder a costa de todo, lo que llevó a cabo una revolución llamada Revolución Marxista, que se inició el 6 de marzo en Guayaquil, debido a la mala administración que llevaba Juan José Flores. El movimiento fue llevado a cabo por Vicente Ramón Roca, Diego Noboa y José Joaquín de Olmedo. También cuenta con la figura de Vicente Rocafuerte. Después de la derrota que sufrieron las fuerzas florianas bajo el mando de Carlos Wright en la hacienda La Elvira, Flores tuvo que rendirse tras la creación de un gobierno provisional en todo el país que desconocía su autoridad por medio del golpe de Estado. Finalmente, el 17 de junio se firma un tratado por lo cual quedó oficialmente aceptada la capitulación de Flores y marcaría el inicio de una nueva forma de gobierno en el país de carácter civilista militar conocido como periodo marxista. El gobierno de Juan José Flores tuvo falencias en el aspecto económico, debido a las asignaciones de pagos de sueldos a funcionarios públicos, favoreciéndose con ello la cúpula de gobierno y perjudicando a los funcionarios de bajo nivel. También no tenían pagos las tropas del ejército, por lo cual varios batallones se sublevaron. El producto de la mala administración económica se vio reflejado en la falta de obras públicas y en las deudas internacionales contraídas. Su poder estaba apoyado por la poderosa aristocracia de los terratenientes de la serranía, especialmente en Quito. El periodo de gobierno de Flores terminó en 1834, dando con ello paso a la administración del guayaquileño Vicente Rocafuerte, de pensamiento liberal y apoyado por la creciente fuerza de los comerciantes y banqueros del litoral. Las políticas aplicadas por Rocafuerte se basaban en la defensa de la libre empresa, la expansión del comercio. No consideramos que los diputados del gobierno de Flores hayan sido lo mejorcito, pero ellos eran los que trabajaban junto al general Flores, es decir, los militares, amigos o colegas de Flores quienes estaban al mandato. En 1830, año en que se disolvió la Gran Colombia, las naciones resultantes se encontraron que debían varios créditos en Londres, siendo uno de ellos el que había contraído Hurtado en 1826. Para solucionar estos problemas se reunieron en Bogotá el 23 de diciembre de 1834. Los representantes de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, hoy Colombia, acordaron dividir el pasivo en partes proporcionales. De esta conversación quedó el Ecuador grabado con la llamada deuda inglesa y con la deuda Rocafuerte, que así es como se conocía a la deuda con México. La deuda externa de la independencia, además de los expresitos para las acciones libertarias, comprende también los recursos gestionados en Europa por Bolívar y los dirigentes colombianos para consolidar la independencia, proteger la agricultura y fomentar el desarrollo industrial de la naciente República de Colombia. Esa es la deuda inglesa. Perfecto, mire, hemos ya observado nosotros acerca de Juan. Observar acerca de la otra presidencia de Gabriel García Moreno. Confesional o declarativo. Gabriel García Moreno nació en Guayaquil el día de Navidad de 1821. Su padre fue español y su madre criolla. Era de una familia de comerciantes medianos. Luego de una infancia dominada por la educación tradicional y represiva, pasó a estudiar en la Universidad de Quito, donde se gradúa de la carrera de Derecho. Ya desde entonces se destacó por su brillante talento y su personalidad dominante e inclinada a los extremos. Pronto se transformó en activo jacobino, llegando incluso a liderar un intento de asesinato al presidente Flores. Los periódicos publicados por él en esa época difícilmente encuentran rival por su agresividad. Gabriel García Moreno es recordado en el Ecuador por el impulso gigantesco que dio a la educación. Aunque ya en su primera administración alcanzó resultados importantes, fue en su segundo periodo cuando logró llevar adelante su proyecto, mediante la promulgación de leyes educacionales en 1869 y 1871. Centralizó el manejo de la mayoría de los establecimientos de enseñanza del país.
Al mismo tiempo, modernizó los planes de estudio y estableció más elevadas exigencias para rendir exámenes a todos los niveles. El plan era lograr en un plazo más o menos corto la erradicación del analfabetismo mediante la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Para conseguir que la mayoría indígena se integrara al sistema escolar, creó un colegio normal, especial, destinado a la formación de maestros indígenas y numerosas escuelas rurales. Dictó una disposición exonerando del trabajo subsidiario a los padres de los niños que iban a la escuela. Desde luego, el objetivo no pudo cumplirse en su totalidad, pero el saldo de crecimiento en la población escolar fue sorprendente. De 13.459 alumnos en 1867 se pasó a 32.000 en 1875. La necesidad de contar con maestros capacitados y el imperativo de que estos fueran totalmente leales a su proyecto político hizo que recurriese a la importación masiva de religiosos, a los que entregó los establecimientos educativos. Los hermanos de las escuelas cristianas recibieron la educación primaria masculina. Las religiosas de los Sagrados Corazones, como los anteriores de origen francés, tomaron a su cargo los establecimientos masculinos. Los jesuitas españoles ocuparon los colegios secundarios y los alemanes la Escuela Politécnica Nacional. La presencia de religiosos extranjeros tuvo un impacto en la elevación de los niveles educativos, pero como era de esperar, generó un sinnúmero de problemas, la mayoría de ellos con el propio presidente, quien los obligaba a trabajar en condiciones de altísima exigencia y entregándoles cantidades muy reducidas para su sostenimiento. Entre los jesuitas alemanes que recibieron la Politécnica se encontraban sabios de altura. Su aporte al desarrollo de la ciencia nacional fue muy grande. Desgraciadamente, debido a su actitud amplia, despertaron la reacción de los religiosos españoles, reaccionarios rabiosos que terminaron por expulsarlos del país. García Moreno fue un ardiente partidario de la educación técnica y de la especializada. Creó en Quito el llamado Protectorado o Escuela de Artes y Oficios, que originó el actual Instituto Central Técnico. Grupos de ingenieros, geólogos, geógrafos y artesanos calificados fueron traídos al país para impulsar los planes de modernización. En Quito se estableció un observatorio astronómico, el mejor equipado de la época en América del Sur. Se crearon, además, el Conservatorio de Música y la Escuela de Pintura y Escultura. El garcianismo consiguió por algún tiempo que todos estos avances estuviesen acompañados por un clima de represión en cuanto al conocimiento de las nuevas tendencias sociales que se desarrollaban en Europa y en los demás países de América. Para crear la Escuela Politécnica se resolvió la clausura de la Universidad Central. Se incrementó la educación técnica, pero se limitó la enseñanza de materias humanísticas de alto contenido concientizador, entregándolas a religiosos fanáticos. Por una parte, se intentó una rápida calificación de la mano de obra que requería el país por su inserción en la economía mundial. Perfecto. Acabamos ya nosotros de ver el video donde nos está explicando acerca de la presidencia de Gabriel García Moreno y de Juan José Flores. Sin más, lo único que les voy a pedir es que por favor elaboren el cuadro comparativo en sus casitas y de esta manera podamos concluir sin ninguna novedad nuestro tema de clase, esperando poder encontrarnos en una próxima clase para seguir analizando las cartas constitucionales. Entonces, tenemos acá el código de Classroom a donde usted va a enviar sus tareas. Recuerde, elaboramos un cuadro comparativo en nuestro cuaderno. Puede hacerlo, si usted desea ampliar la información, lo puede hacer. Y si no, con la información que acabamos de colocar en el pizarrón y la explicación, también lo puede elaborar. Listo. Sin más que decirles, me despido de ustedes, esperando encontrarme en una próxima clase. Que tengan una excelente tarde.